Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, nos dirigiremos al corazón del noroeste de la Argentina, para visitar las provincias de Salta, conocida como La Linda, y a Jujuy, la más septentrional del país. Las provincias de Salta y Jujuy nos reciben con paisajes únicos, áridos y hermosos. Aquí, la geografía se convierte en una obra de arte viva, con montañas que se tiñen de colores imposibles y valles que parecen acariciar el cielo. En estas tierras, el horizonte se llena de vida con las siluetas de vicuñas y llamas alimentándose en los pastizales dorados, en un vaivén sereno que parece un eco del tiempo ancestral. Cada rincón de estas provincias guarda una historia, narrada en el idioma de la tierra y el viento. Las formaciones rocosas que se alzan en Salta y Jujuy son un espectáculo que desafían la imaginación. Gigantes tallados por la paciencia de los siglos dibujan paisajes que oscilan entre lo real y lo mágico. A través de los caminos que serpentean entre montañas y quebradas, conoceremos no solo los paisajes, sino también las comunidades que los habitan, guardianas de una cultura rica y vibrante. Te invitamos a sumergirte en esta travesía por Salta y Jujuy, donde la majestuosidad de la naturaleza y la calidez de su gente nos regalarán una experiencia que nunca olvidaremos. Comenzamos nuestro viaje visitando la provincia de Salta. Allí se encuentra la ciudad de Salta, capital de la provincia homónima. Desde una vista aérea podemos observar un despliegue de techos coloniales, calles arboladas y un horizonte custodiado por los cerros verdes. En su corazón, se encuentra la Plaza 9 de Julio, un vibrante punto de encuentro rodeado de edificios históricos que cuentan siglos de historia. En uno de sus lados se erige la majestuosa Catedral de Salta, con su imponente fachada de tonos pastel, que bajo la luz del sol, adquiere matices cálidos y acogedores. Este emblemático templo, un símbolo del sincretismo cultural de la región, sorprende con su mosaico azul, que al captar la luz, parece vibrar con un fulgor propio, como si dialogara con el cielo salteño. A pocos pasos, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria ofrece un contraste cautivador, su sobria belleza y atmósfera tranquila invitan al reconocimiento, convirtiéndose en un refugio espiritual en medio del dinamismo citadino. Ambos templos, distintos en estilos, pero igualmente sublimes, son testigos silenciosos de la historia y la fe que dan vida a esta ciudad única. La experiencia cultural en Salta se enriquece con el recorrido por su arquitectura colonial y su espíritu andino, un reflejo perfecto de la mezcla entre el pasado europeo y las raíces indígenas. Pero el verdadero viaje comienza cuando dejamos la ciudad y nos dirigimos hacia las alturas. El legendario tren a las nubes nos lleva a explorar paisajes imposibles, subiendo por montañas y cruzando valles profundos. En el viaducto de la Polvorilla, la obra de ingeniería más icónica del recorrido, la vista quita el aliento, mientras el tren avanza sobre un abismo. Más allá del tren, la provincia nos lleva al pequeño y encantador pueblo de Iruya, una joya escondida entre los pliegues de la cordillera oriental. Desde una vista aérea, parece suspendida en el tiempo, con casas que se aferran a la ladera de las montañas, desafiando la gravedad y creando un mosaico pintoresco de techos de tejas y paredes de adobe. Sus calles empedradas y estrechas, marcadas por siglos de historia y tradición, nos invitan a caminar despacio, como si cada paso fuera un viaje hacia el pasado. El murmullo del viento que cruza el valle se mezcla con los ecos de la vida cotidiana. Aquí, la vida parece tener otro ritmo, que conecta con la esencia más pura de la tierra, donde el tiempo se mide en el color del atardecer y el susurro de las montañas, guardando los secretos de generaciones. Dejamos las alturas y nos dirigimos hacia el sur, al encantador pueblo de Cafayate. Rodeado por viñedos que pintan el paisaje con un verde vibrante, este lugar es un paraíso para los amantes del vino. Sus bodegas producen algunos de los mejores torrontés del país, mientras el aire se llena de aromas que hablan de tradición y cuidado. Este es un destino que combina los placeres del paladar con la belleza natural, creando una experiencia sensorial única. A poca distancia de Cafayate, la naturaleza se desborda en la impresionante quebrada de las Conchas, un paisaje esculpido por siglos de erosión. Aquí, las formaciones rocosas parecen cobrar vida, con nombres que despiertan la imaginación.
La Garganta del Diablo, un imponente anfiteatro natural, muestra paredes que se alzan como si quisieran alcanzar el cielo, mientras el eco de nuestras voces resuena como un canto antiguo. Otro de los puntos destacados de la quebrada es el obelisco natural, una formación rocosa, que se alza con la solemnidad de un guardián en medio del desierto rojo. Este monolito es testigo de la inmensidad de este paisaje único, que cambia de tonalidades a medida que el sol se mueve por el cielo. Caminar por estos senderos es descubrir un mundo que parece de otro planeta, lleno de sorpresas en cada rincón. Salta no solo es tierra de paisajes, sino también de historias y tradiciones vivas. Sus pueblos, con mercados coloridos y festividades que honran las raíces indígenas y el legado español, son una invitación a conectarse con lo auténtico. Cada rincón tiene algo que contar, desde leyendas que se susurran bajo la luz de las estrellas hasta canciones que se bailan al ritmo de guitarras criollas. Pero Salta no solo se vive en sus paisajes y tradiciones, también se saborea. Su gastronomía, rica y variada, combina ingredientes autóctonos con influencias coloniales, dando lugar a platos emblemáticos como el asado a la cruz de chivito, las empanadas salteñas, los tamales y el locro. Cada bocado cuenta una historia de su gente y su tierra, mientras los aromas especiados llenan el aire de los mercados y las cocinas locales. Acompañar estas delicias con un vino torrontés, producido en las alturas de Cafayate, es una experiencia que deleita el alma y el paladar. Salta, la linda, como cariñosamente se la conoce, con sus paisajes, que pasan de verdes valles a áridos desiertos y montañas imponentes, nos recuerdan la vastedad de su territorio. Sus pueblos, con sus tradiciones intactas, nos conectan con la esencia de la cultura andina. Y su gente, cálida y hospitalaria, hace que cada visitante se sienta en casa. En segundo lugar, nos dirigiremos a la provincia de Jujuy, ubicada en el noroeste de la Argentina, que limita en sus fronteras con Bolivia. Nuestro recorrido comienza en Purmamarca, un pintoresco pueblo que parece salido de una pintura. Su gran atractivo es el Cerro de los Siete Colores, una obra maestra natural que combina tonos ocres, verdes y rosados, esculpidos durante millones de años. Desde la plaza principal, el arco de entrada nos da la bienvenida a un bullicioso mercado donde artesanos locales exponen tejidos de vivos colores, cerámicas y recuerdos que capturan la esencia andina. La actividad comercial en la plaza de Purmamarca es vibrante y llena de vida. Aquí, los sonidos del trueque y el intercambio se mezclan con la música de los charangos y quenas que resuenan a lo lejos. Entre los puestos los visitantes exploran, tocan, prueban y conectan con la cultura jujeña a través de sus sabores y texturas. Todo, enmarcado por las imponentes vistas del cerro, que parece custodio de cada rincón del pueblo. Continuando por la quebrada de Humahuaca, llegamos a la localidad de Humahuaca, un lugar donde la historia y el paisaje se funden. Desde una vista aérea, el pueblo revela sus techos de tejas rojas y calles angostas que serpentean hacia la Torre de Santa Bárbara, un icono arquitectónico que domina el horizonte. No muy lejos, el monumento a los héroes de la independencia se alza como testigo silencioso del pasado glorioso de la región. La imponente escultura, rodeada de cerros y cielos despejados, rinde homenaje a los luchadores que marcaron la historia del país. Siguiendo nuestra travesía, llegamos al enigmático Pucará de Tilcara, una fortaleza preincaica que cuenta historias de resistencia y adaptación. Desde una vista aérea, las ruinas se revelan como un conjunto de terrazas y muros de piedra que dialogan con las montañas circundantes. Al caminar entre estas antiguas construcciones, el pasado cobra vida en cada piedra y cada rincón, transportándonos a un tiempo donde estas tierras eran hogar de comunidades que desafiaban la geografía con su ingenio. Dejando atrás los valles y cerros, nos dirigimos a las impactantes Salinas Grandes, un desierto blanco que parece infinito. Desde los vehículos que exploran este inmenso salar, la vista es sobrecogedora, un horizonte donde cielo y tierra se confunden en un juego de reflejos y luz. En algunas áreas, las piscinas de agua salada ofrecen un contraste visual fascinante, espejos naturales que multiplican la belleza del entorno. La actividad en las salinas es tan sorprendente como el paisaje. Una excavadora extrae bloques de sal,
dejando al descubierto las entrañas de este recurso milenario. Los visitantes, maravillados, se detienen a capturar fotografías y disfrutar de la sensación única de caminar sobre un suelo que parece de cristal. Este lugar es mucho más que un paisaje, es una experiencia sensorial que queda grabada en la memoria. Jujuy es una tierra de maravillas que invita a explorar, descubrir y conectarse con la naturaleza y la historia. Desde la tranquilidad de Purmamarca hasta la inmensidad de las Salinas Grandes, cada rincón de esta provincia cuenta una historia. Aquí, donde el tiempo parece haberse detenido, es un lugar entrañable que permite a sus visitantes perderse en su magia, llevándose consigo un pedazo del alma de los Andes. Y así llegamos al final de un nuevo vídeo de la Guía Mundial de Viajes. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo al canal y dan me gusta a nuestros vídeos. Realmente, nos están ayudando mucho a seguir produciendo contenido. También les recordamos que pueden consultar otros vídeos del canal, donde hemos cubierto otras regiones, así como otras áreas pequeñas de diferentes países del mundo. También te animamos a dejar comentarios. Todo es bienvenido y ayuda a que este canal se convierta poco a poco en una comunidad. Un abrazo y hasta pronto.